Ahora que estaba allá en Puerto Vallarta y me tocó predicarles acerca de lo que es la paternidad a la iglesia, porque Dios me hacía sentir qué es la paternidad y qué necesitaban esas personas de ahí de Vallarta. Y también hoy sentí ese sentir que también teníamos que predicar la paternidad aquí en Giovanísimo. Así que pongamos atención de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. El tema es la paternidad. Amén. ¿Qué es un padre espiritual? Un padre espiritual es aquel que te llena de amor. ¿De qué? De amor. De amor. Un padre está lleno de amor y siempre está buscando a sus hijos para derramar de su amor, derramar de su ternura, derramar de su cariño y hacer que sus hijos crezcan con seguridad, confiados, protegidos, instruidos, disciplinados en todas las áreas. ¿Ok? Entonces, un padre lo primero que manifiesta es el amor. Y con ese amor tú y yo tenemos que movernos para que el Señor esté tocando a cada uno de nuestros hijos, para que puedan sentir la confianza y desarrollarse de una manera con una identidad de Dios. ¿Bien? Vamos a Filipenses 1:8. Filipenses 1:8 dice así: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Tú debes de manifestar el amor de Jesucristo en tu vida, y todo aquel que está a tu alrededor le debes de derramar de tu amor. ¿Tú lo estás haciendo con los que tienes al lado? ¿Sí les derramas de tu amor? ¿Sí los abrazas? ¿Sí los bendices? Mira, ahí está el amor de Cristo. Amén. Amén. Mira, ahí está otro amor de Cristo. Amén. Amén. Esos enamorados, esos tortolitos. Acá faltaron. Amén. Entonces cada uno de nosotros debe ser fuente de amor, y esa fuente de amor se tiene que manifestar. El gran problema de hoy en día de los matrimonios es que no manifiestan el amor y terminan enfriándose. Tú no te debes de confiar de que si tu mujer está contigo, si tu varón está contigo, tú tienes que manifestarle día a día el amor de Cristo, de tal manera que las ligaduras de Dios del amor siempre estén vigentes y no haya nadie que venga a romperlas. Así mismo con tus hijos, siempre establece esa ligadura de amor. Un padre siempre va a buscar al hijo de tal manera que provoque una ligadura de amor. Y un hijo va a tener la confianza, la seguridad de decirle al padre lo que siente, lo que tiene, lo que necesita, de tal manera que el padre lo oriente. Amén. Entonces también podemos ver que el padre le da seguridad al hijo. Un padre siempre está proporcionando esa seguridad a sus hijos al tratarlos con ternura. ¿Cómo los vas a tratar? Con ternura, con amor. Y tú le debes de enseñar a tu hijo a enfrentar todo problema, toda adversidad con valentía. ¿Cómo le enseñas a tu hijo a enfrentar las cosas? Con valentía, instruyéndolos, estando cerca de ellos de tal manera que ellos puedan brincar toda aquella problemática, todo lo que está pasando a su alrededor, pero tú estás siempre ahí al lado, dándoles esa confianza, esa seguridad que necesitan para seguir adelante. Amén. Primera de Tesalonicenses 7:9. Primera de Tesalonicenses 2 del 7 al 9. ¿Ok? Fíjate también lo que el padre le enseña al hijo. El padre le enseña al hijo a tener valor ante toda circunstancia del enemigo. ¿Y a quién tenemos por el enemigo? ¿Quién es el enemigo del cristiano? Satanás y sus demonios. Un padre le enseña a su hijo cómo defenderse en la esfera espiritual y cómo hacerle frente a toda circunstancia u oposición del enemigo. Y dice así: antes fuimos tiernos con vosotros. ¿Cómo fuimos? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Cómo creen que son ustedes para mí? Muy queridos, muy amados. Y lo que le pasa a usted me pasa a mí, porque yo siento lo que a usted le pasa y me pongo en la brecha por usted. A veces no es necesario que el hijo nos diga qué le está pasando, qué está sucediendo, porque el padre lo siente, el padre lo intuye, el padre lo percibe.
¿O no le pasan así a ustedes mamás? ¿Y a los papás no? ¿O sí? ¿Sí? ¿Los más son? Bueno, los papás como que a veces están más aletargados al mundo espiritual, pero la realidad es que un padre que ama a sus hijos percibe los estados de ánimo de sus hijos y al momento está viendo qué necesitan o qué está pasando. ¿Ok? A veces hay unos hijos medio cabezones que no te quieren decir nada, que no te quieren expresar nada, ¿verdad? Pero esos hijos cabezones deben de entender que tienen un padre en quien confiar. ¿Amén? ¿Amén? ¿Dice que amén? Amén. Ok. Entonces, el segundo punto que un padre tiene que ser es un padre que provee alimento. Todo padre le da la provisión del alimento al hijo. ¿Sí lo haces tú? Yo creo que todo padre lo hacemos, de los que estamos aquí todos lo hacemos, ¿verdad? Entonces el padre le satisface las necesidades físicas de alimento al hijo, pero también tiene que satisfacer las necesidades del alimento espiritual. Aquel padre que no provee lo espiritual está dejando a su hijo que no crezca de una manera equilibrada, que no crezca de una manera sana. Por eso es tan necesario que también alimentemos el espíritu. No te conformes con traer el alimento físico, sino alimenta el espíritu. ¿Alguna vez has bendecido a tus hijos? Ya no fueron tantos, ¿verdad? ¿Sí has bendecido a tus hijos? ¿Lo has abrazado y le has dicho te quiero mucho y lo bendices al momento? ¿Sí, amén? Ok. Entonces, 1 Pedro 2:2 dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todo padre debe de estar preocupado por el alimento espiritual que van a recibir sus hijos, de tal manera que crezcan para salvación. ¿Que crezcan para qué? De tal manera que cuando se desarrollen y caminen por el mundo no se pierdan. No se pierdan. Muchos hombres de Dios han nacido y en iglesias cristianas y sus hijos se han perdido. ¿En qué momento se perdieron sus hijos y cayeron en las drogas, en el alcohol, en el vicio, en el mundo y dejaron de ser cristianos cuando tú eras cristiano y llevaste a tus hijos por un camino de cristianos? Algo pasó. Y hoy tenemos que entender que si no estamos al pendiente de nuestros hijos, tal vez no los alcancemos a rescatar y tal vez terminen en donde no deberían estar. ¿Sí estoy siendo claro con eso? Entonces tienes que preocuparte por la vida espiritual de tus hijos. Tienes que llevarlos de la mano de tal manera que crezcan en el amor de Cristo y su salvación permanezca, se desarrollen, maduren, avancen. ¿Sí nos queda claro? Entonces, el otro punto es el sostén. Un padre espiritual da sostén a los hijos. ¿Y en qué consiste el sostén? Un padre se encarga de servir como soporte emocional, espiritual y en otras áreas a sus hijos. ¿Tú has sido un soporte emocional para tus hijos? Hay veces que los hijos llegan quebrados a casa, o bien no saben con quién desahogarse. ¿Tú has estado ahí para ellos? ¿O te has hecho un lado? ¿O ni cuenta te has dado porque estás tan abrumado por la chamba? Necesitamos entender que nuestros hijos necesitan un soporte espiritual y un soporte emocional, y para eso estás tú, para sostenerlos, para fortalecerlos, para guiarlos, para enseñarles, para motivarlos a seguir adelante. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos cansados o abatidos y a veces no tenemos ni en quién confiar o a quién decirle nuestros problemas? ¿No se siente angustiante eso? Por lo tanto, tú no puedes desamparar a tus hijos. Y más los hijos que están en la adolescencia, porque son los que más problemas emocionales tienen. ¿Por qué? Porque el mundo los bombardea, el conocimiento de su cuerpo los bombardea, la cultura los bombardea, y por todos lados viene un ataque del enemigo, de tal manera que esos adolescentes, esos niños, el enemigo los quiere tomar, porque el enemigo sabe que si rompe una generación, si quebranta una generación, ya no habrá cristianos. Por eso el enemigo
quiere tocar a la infancia y a la adolescencia de tal manera que sean arrancados. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar guiando a nuestros hijos por buen camino. Y sobre todo ser ejemplo para ellos. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. Tenemos que estar observándolos constantemente. Necesitamos acudir al momento de sus necesidades, al momento de sus bajones de espíritu o bajones emocionales, no sé cómo lo quieras llevar o entender, pero tú tienes que estar muy al pendiente de tal manera que los estés motivando y que esos bajones espirituales cada día sean menos, que cada día se encuentren ellos en un estado de éxito, de gozo y de alegría. Dice la palabra de Dios que el gozo proviene de la fortaleza que el Señor nos da a nosotros. Si nosotros no estamos firmes en el Señor, va a ser muy difícil que yo tenga gozo o alegría. Por lo tanto, la persona va a tener amargura de corazón, amargura de espíritu. Tenemos que estar al pendiente siempre de las necesidades de nuestros hijos o de sus angustias momentáneas. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que el hijo tal vez a lo mejor no te va a buscar, pero tú tienes que buscarlo. Y tal vez el hijo, cuando tú lo vayas a buscar, no te va a decir nada porque a lo mejor no te quiere preocupar, pero tienes que buscarlo. Tal vez el hijo no va a querer decirte nada porque son situaciones difíciles que ni él mismo entiende, pero tienes que buscarlo. Si el hijo no te quiere decir nada, al menos permanece al lado de él, dándole tu apoyo. Amén. Dándole tu apoyo, pero siempre permanece al lado de él. El otro punto, el punto número 4, es que tú y yo tenemos que ser proveedores. Los padres siempre son buscados por los hijos, porque siempre necesitan ayuda, de una manera u otra. Siempre el hijo está diciéndole, papá, papá, mamá, o sea, siempre buscan algo, necesitan algo. Dicen algunos hijos que no, pero la verdad es que sí, la verdad es que sí. Necesitan vestidos, necesitan blusas, necesitan pantalones, necesitan zapatos, necesitan comida, necesitan todo y siempre necesitan. Ahora sí, díganme, hijos, si no es cierto. Ah, ¿verdad? ¿No? Necesitan al padre. No te vayas, no te vayas. Bueno, entonces, tenemos que estar siempre proveyendo lo necesario a nuestros hijos en todo momento de necesidad. Recuerden que nosotros no solamente somos fuentes de recursos para nuestros hijos, sino también somos proveedores materiales y espirituales del crecimiento de nuestros hijos. Tú y yo tenemos que estar proveyéndoles a los hijos una visión. Ejemplo, si mi profesión es ser empresario, ¿cuál es la visión que yo le debo de dar a mis hijos? Una visión de empresario. ¿Qué preparación le tengo que dar a mis hijos? Una preparación administrativa o una administración correcta o una organización correcta. Les tengo que estar enseñando una visión, una unción, una dirección. Les tengo que estar aconsejando o tenemos que estar diciendo lo que tengan que hacer. ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar mejor a partir de las experiencias que nosotros hemos tenido. Amén. Entonces, Dios te va a usar para bendecir a tus hijos. Y con la experiencia que Dios te ha dado a ti, esa experiencia tú la tienes que plasmar en tus hijos de tal manera que tus hijos se desarrollen sin que batallen tanto como tú batallaste. Amén. Entonces, también el otro punto es que los padres siempre se tratan de multiplicar en otros. ¿Qué quiere decir? Un padre siempre busca que el hijo sea igual que él. Es el anhelo de todo padre, que sus hijos sean como tú o mejores que tú. O al menos ese es mi anhelo y yo pienso que muchos de ustedes han de tener ese anhelo. Que mis hijos sean igual que yo o mejor que yo. Pero peor que yo, no. Eso no, esa visión de que sean peores mis hijos que yo, eso no es bueno. Y creo que no es de Dios. Así que tú siempre debes de estar motivando a tus hijos para que tengan un estándar. Y en ese estándar sean mejores todavía. Y tú eres el ejemplo que les das a tus hijos para que ellos se desarrollen y puedan crecer. Amén. Entonces, el deseo natural de todo padre es que tus hijos se reproduzcan como tú eres, o mejor que tú.
Fíjense, cuando yo estaba, bueno, sí saben todos ustedes que fui maestro de artes marciales. Bueno, yo quería que mis hijos fueran cintas negras igual que yo en artes marciales. Mis hijos estudiaron para cintas negras, los 3 saben artes marciales, que lo bueno es que ya los liberamos, ya les sacamos los demonios de las artes marciales. Pero ese era un anhelo, que mis hijos fueran como yo, o yo marcarles una pauta para que ellos fueran desarrollándose. Mi esposa y yo somos profesionistas. El anhelo mío era que mis hijos fueran profesionistas. Ahora mis hijos son profesionistas. Mi esposa y yo siempre hemos sido empresarios. Mi anhelo es que mis hijos sean empresarios, y ahí van en sus pininos de empresarios. Ahora mi esposa y yo nos hemos convertido en pastores. ¿Vale? Amén. Dios te ama, Valerie. Amén. Ahí está el futuro pastor y el otro está en el baño. Amén. Y también sus esposos van a ser pastores también. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar impulsando a nuestros hijos, motivándolos a que se desarrollen. No puedes permitir que tus hijos dejen la escuela o dejen las cosas que le van a beneficiar. Motívalos de tal manera que ellos sigan adelante y no trunquen su vida personal, su vida espiritual o su vida emocional. Siempre creciendo, siempre hacia arriba. Y para eso tienes que estar tú motivándolos para que lleguen más lejos de lo que tú has llegado. Amén. Siempre motívalos a que se vayan desarrollando. Tus hijos tienen que ser una extensión de lo que tú eres hoy. ¿Qué quiere decir? Dice la palabra de Dios que tus hijos crecen en tus lomos. Y la palabra quiere decir que tus hijos crecen sobre lo que tú ya edificaste. ¿Qué quiere decir? Les has dejado una herencia. Por lo tanto, para ellos es más fácil la vida cuando tú aprendes a ser un padre y cuando tú tienes las bases para edificar, que ellos edifiquen sobre de ti. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, hay una empresa en la cual ahorita yo la estoy traspasando para mi hijo. A él no le costó esa empresa, mas sin embargo hoy le toca a él hacerla crecer todavía más. Amén. Eso es la idea, que tú vayas dejando un cimiento, una base para que tus hijos se sigan desarrollando. Amén. Pero siempre tienes que estar al pendiente, para que eso vaya creciendo y no vaya para atrás. Amén. Entonces, tenemos que hacer que nuestros hijos se multipliquen. La unción de un pastor es que sus hijos se reproduzcan. ¿Qué quiere decir? Un pastor quiere que haya más pastores. Y esta iglesia es un semillero de pastores, y de aquí van a salir muchos pastores, más que unos no quieren tomar el pastorado. Pero Dios algún día los llamará y tendrán que ejercer el pastorado. Amén. ¿Verdad, Fabián? Dice Fabián, no. Amén. Tenemos que estar desarrollándonos poco a poco, diciéndole al Señor que sea Él quien tome el control de nuestras vidas y sea Él quien nos desarrolle. A veces los temores internos no nos dejan desarrollarnos, pero la realidad es que el potencial está dentro. Hay que motivarlos para que ese potencial salga. Amén. Segunda de Reyes 2:9 dice: y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Sabe qué le pido al Señor yo? Que en cada uno de ustedes haya una doble porción de lo que Dios puso en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes sean mejores que yo. Ustedes tienen que ser mejor que yo. Pero les he puesto una medidita altita para que también le echen ganas. Porque hijos mediocres no queremos. Queremos hijos que estén siempre motivados a querer ser como el Padre, igual o mejor. Amén, Dana. Así vas a ser tu hija. Mejor todavía. Entonces, necesitamos entender que el hijo tiene que ver lo que tiene el Padre para él poder recibir lo que ve del Padre. Un hijo que no reconoce la bendición del Padre es un hijo que nunca va a ser agradecido, o bien es un hijo que no va a poder tomar las bendiciones que un padre tiene. Amén. Entonces, el otro punto es: un padre transmite vida. ¿Qué transmite el padre? Vida. Cuando tú engendras un hijo,
estás transmitiendo vida. Pero ahora estamos hablando de los hijos que ya crecieron, ya se desarrollaron. ¿Dejarás de estar transmitiendo vida en ellos? No. Sí les estás transmitiendo vida en todo momento con tus palabras. Dice la palabra de Dios que con nuestra boca transmitimos la vida. La palabra de Dios la transmitimos, que es la que da vida. ¿Les estás hablando de la palabra de Dios a tus hijos? ¿O te olvidas de que existe Dios cuando estás con tus hijos? Tienen que desarrollarse sus hijos con la palabra de Cristo. Amén. Entonces tú y yo tenemos que estar transmitiendo esa vida en nuestros hijos. ¿Cómo la transmitimos? Cuando tú y yo los cubrimos espiritualmente, cuando tú y yo oramos por ellos espiritualmente, cuando tú y yo intercedemos por ellos, cuando estamos clamando al Padre, cuando imponemos manos, cuando estamos entrenándolos en un ministerio, cuando estamos desarrollándolos, dándoles clases, motivándolos a la enseñanza, ahí es donde tú estás transmitiendo vida. Hoy muchos hijos no toman enseñanzas o no se ministran, y entonces ellos empiezan a apagarse su espíritu. Por eso es tan necesario que usted venga a clases, venga los martes, se ponen bien buenas. Yes. Se ponen bien buenas. Venga a aprender y venga a desarrollarse. Si no puede venir más días al culto, pues venga delante de la presencia de Dios, póngase aquí en la adoración, en el púlpito, y déjese ministrar. O déjese ministrar por el poder del Espíritu Santo, o bien, si necesita administración, acérquese conmigo y lo ministramos. Amén. Amén. ¿Ok? Pero no deje que su espíritu se apague. Amén. Siempre esté atento con todo lo que necesita en su espíritu para que el Señor lo esté desarrollando y usted vaya a un nivel nuevo, a un nivel mayor. Amén. Entonces, lo otro que da el Padre es protección. ¿Qué da el Padre? Entonces el Padre siempre va a servir de cobertura. Un Padre siempre está orando, está intercediendo por ti, siempre está viendo tus necesidades, siempre te está protegiendo, siempre te está cuidando. Amén. Ese Padre está viendo que tu vida espiritual siempre esté siendo desarrollada, crecida y madurada, en el ámbito espiritual como en el ámbito natural. Amén. Entonces, un padre siempre va a fungir como una persona que te protege contra los ataques de espíritus de maldad. ¿Contra quién? ¿A cuántos de ustedes los han atacado en estos días que no han ni podido ni dormir? Varios, ¿verdad? Ahorita está pesadito el medio ambiente espiritual. Entonces necesitamos estar orando. Yo día con día estoy orando y cubriéndolos. Pero no sabe cómo me tocan a mí las guerras. Porque tenemos que estar descubriendo. Y el enemigo, antes de que te llegue a ti, me llega a mí. Y si te llega a ti, ya no te llega tan duro, porque ya primero estuvo conmigo. Eso es lo que está haciendo un padre espiritual, protegiéndote, cuidándote, estar orando por ti. La función de un padre es que actúa como escudo, actúa como pararrayos. Viene el rayo y el pararrayos, que es el escudo, le cae primero a uno. Tal vez a ti te caigan descarguitas muy pequeñas, pero también a veces el Señor quiere que te toquen para que entiendas lo que es la guerra espiritual. También te tocan. Amén, también te tocan. Salmo 91 dice, 91:4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Entonces, fíjate también otra de las áreas donde el padre siempre está protegiendo a sus hijos. ¿A qué padre le gusta que le digan cosas a sus hijos? Que le levanten difamaciones, chismes, críticas, que les digan que están feos, que están chimuelos, que son groseros. ¿A qué padre le gusta que le digan cosas malas de sus hijos? A nadie, ¿verdad? Eso es lo que hace un padre espiritual. Detener la murmuración, detener el chisme de tal manera que sus hijos no sean dañados por las palabras de otros. Y tú debes de entender que un padre espiritual siempre te va a defender, tengas razón o no tengas razón. Te va a defender, pero también te va a disciplinar si te equivocaste. Amén. Siempre te va a disciplinar.
Y un hijo maduro va a entender la lección y va a aprender a no murmurar en contra de sus hermanos. Va a aprender a no difamar o no calumniar, a no murmurar de sus hermanos. Porque cada uno de nosotros tiene un crecimiento diferente, una madurez diferente. Y a veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, apagamos el espíritu de aquellos que apenas van creciendo y al rato ya no quieren saber nada de Dios. Entonces tiene que intervenir el padre para cuidar y proteger la vida emocional y espiritual del hijo. Así que si usted se levanta en murmuración y me entero, pues tendré que pararme delante de usted y llamarle la atención. De tal manera que no difamen, no calumnien, no murmuren, no chismen de sus hermanos en Cristo. Dios no nos ha llamado a juzgar, ni a murmurar, ni a criticar a nadie. Dios nos ha llamado ¿a qué? A amar. Amar, dedícate a amar. Ama a tu hermano, ¿amén? Entonces, un padre siempre está al pendiente de que sus hijos no reciban ataques legales o físicos. Siempre estamos al pendiente de eso. Si hay un ataque físico, tenemos que estar parando esa situación de chismes, críticas, pero si hay un ataque espiritual, estamos orando, estamos intercediendo y estamos quebrantando todo lo que se levantó en tu contra. Amén. Entonces, siempre un padre espiritual va a estar dando la cara por el hijo, usando la autoridad espiritual que Dios le ha dado para que el hijo pueda recibir las bendiciones día con día. Siempre el padre va a buscar defender la integridad emocional o moral de los hijos. ¿Tú lo estás haciendo hoy? ¿Sí estás defendiendo la integridad de tus hijos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Hasta aquí ya vamos a parar. ¿Amén? Levántate, ¿no? Vamos a orar. ¿Amén? Fabián, vete para acá, mejor. ¿Amén? Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo con la palabra de Dios es: debo de cuidar mi paternidad de tal manera que mis hijos puedan desarrollarse de una manera sana, que puedan crecer en el espíritu y que puedan crecer físicamente sanos. Así que hoy yo te pido que tú le digas al Señor que te enseñe a ser un buen padre. Desgraciadamente, a muchos de nosotros no nos enseñaron a ser padres. ¿Por qué? Porque no tuvimos un buen padre que nos enseñara. O tuvimos un padre ausente, o tuvimos una mamá sola que no pudo cuidarnos como debía por la ausencia del padre. Entonces tú le tienes que pedir hoy al Señor que te enseñe sabiduría para poder enseñar a tus hijos de una manera correcta, a que crezcan, a que maduren, a que se desarrollen física y espiritualmente de una manera correcta. ¿Amén? Entonces, cierra tus ojos y pregúntale, más bien dile al Señor cuáles son los anhelos de tu corazón para con tus hijos. ¿Cómo quisieras ver a tus hijos? ¿Cómo te gustaría que tus hijos fueran? ¿Qué profesión quisieras que tuvieran tus hijos? Y dile al Señor: Señor, ¿dónde puedo intervenir yo para que mi hijo alcance el propósito de tu gloria? Dile a Dios: Señor, dame esa sabiduría para poder enseñar a mis hijos de tal manera que no se pierdan, que el mundo no los corrompa, que la carne, Señor, no los corrompa, que la esfera de la cultura de los demonios no los corrompa, Padre, sino que sigan siempre camino fiel hacia ti, Padre. Dile a tu Padre Celestial: enséñame a ser un padre como tú lo eres para mí. Dile a tu Padre que te permita ver cómo es un padre. Dile a tu Padre que sea un padre para ti y que te enseñe a ser ese padre. Tal vez la imagen de padre que tú tienes no te ha sido de bien, pero hoy es necesario que voltees tus ojos a ver al Padre Celestial, para que el Padre Celestial sea quien te enseñe, quien te motive, quien te desarrolle, quien te haga crecer, quien te haga madurar.
Hoy es el tiempo que los padres tienen que volver a buscar a los hijos. Hoy los padres han estado tan lastimados por los hijos, por la indiferencia de los hijos, que los padres se han alejado de los hijos y los hijos se han alejado más de sus padres. Hoy la palabra de Dios que dice que el espíritu de Elías hará volver a los padres, el corazón de los padres hacia los hijos. Dile al Señor: Señor, hazme ver el corazón de mi hijo, de tal manera que yo pueda ver qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede y en qué le puedo ayudar. Dile al Señor que te muestre todo el mundo espiritual que tiene tu hijo, para que tú puedas intervenir protegiéndolo, orando, intercediendo por él. Dile a tu Padre Celestial que te enseñe el corazón de tus hijos, cómo están dañadas sus emociones, cómo está dañada su mente, cómo está dañado su espíritu, de tal manera que puedas pelear la buena batalla y darle duro en la cabeza al enemigo. Que no estés dando palos de ciego, sino que el Padre te revele qué es lo que necesitas para que tus hijos verdaderamente vengan a sus pies. ¿Qué necesitas? ¿Cómo necesitas orar? ¿Cómo necesitas interceder? ¿Cómo necesitas ministrar de tal manera que tus hijos se enamoren de Dios? De tal manera que tus hijos puedan tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo puedes motivarlos? Dile al Señor. Dile al Señor: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Dame entendimiento, porque la manera en que tú me prepares como padre, Señor, yo estaré preparando a mis hijos para que en un futuro sean padres. En la medida que tú me hagas un padre bueno, Señor, yo sé que mis hijos serán padres buenos. Señor, enséñame a ser un padre conforme al propósito de tu gloria. Enséñame a ser un buen padre, Padre, para que yo pueda, Señor Dios mío, llevar por el camino de bien a mis hijos, Padre. Padre, quiero romper con toda obra maldita de iniquidad ancestral, de padres ausentes, de padres divorciados, de padres separados. Toda maldición de malos padres, mi Señor, sea quebrantada hoy, en este momento, Padre. Yo te pido que cada hijo tuyo, mi Dios, pueda recibir tu esencia, tu sustancia, tu espíritu, Padre, de tal manera que tú les enseñes. Que tú les enseñas a ser padres buenos, mi Dios. Padres amorosos, padres que protegen, padres que sostienen, padres que alimentan, padres que son tiernos, padres que dan seguridad, mi Dios. Padres que han aprendido a multiplicarse en sus hijos, Padre. Yo te pido, Señor, levanta a los hijos de tal manera que los hijos puedan ver en el Padre un ejemplo digno, un testimonio fiel de que tú eres un Dios bueno, Padre, y que esos padres están siendo alineados al propósito tuyo de amor, Señor. Yo te pido, Padre, enséñale a tus hijos a amarte cada día más. Enséñale a tus hijos a que el amor lo manifiesten cada día más en sus hijos, mi Dios. Ese amor derramado del Padre al Hijo, hoy, Señor Dios mío, que sea fuerte y que los hijos aprendan a amar a sus padres. Que los hijos ya no nos vean como poca cosa, Señor. Que ya no nos vean como anticuados, como viejos o como que no sabemos nada, mi Dios. Señor, yo te pido que los hijos aprendan a honrar a los padres, mi Dios, y ser de bendición para los padres también. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.